Hola, en el vídeo anterior vimos qué es el acento y explicamos que en español todas las palabras tienen una sílaba tónica, es decir, una sílaba que suena más que las demás. También explicamos que a veces, aunque no siempre, esa sílaba fuerte está señalada con una tilde. En este vídeo vamos a ver cómo se leen las palabras cuando sí llevan tilde. Mamá, ha llegado esta carta para ti. Pone examen de mamás. ¿Has aprobado? ¿Cómo? No, cariño, aquí no pone examen de mamás, sino examen de mamas. Es una prueba médica. La tilde o acento ortográfico. A diferencia de otros idiomas, en español solo existe un acento. El acento ortográfico o tilde es una rayita que baja de derecha a izquierda y siempre se coloca encima de una vocal. No cambia el sonido de esa vocal, sino que señala que esa es la que tiene más fuerza. Es decir, marca la sílaba tónica de la palabra. Gracias a la tilde es más fácil leer las palabras acentuándolas correctamente, incluso las que no conocemos. Vamos a ver algunos ejemplos donde la tilde está en distintas posiciones. Sábado. La tilde, el acento, está en la primera sílaba, que también es la antepenúltima. No se dice sábado ni sábado, se dice sábado. Fútbol. El acento recae sobre la penúltima sílaba. En España no se dice fútbol, sino fútbol. Así es como se escribe fútbol en español. Campeón. La sílaba que tiene más fuerza es la última. No se dice campeón ni campeón, sino campeón. Ahora vamos a reunirlas todas en una sola frase. A ver qué tal se te da. El sábado, mi equipo de fútbol fue campeón. El sábado, mi equipo de fútbol fue campeón. La canción En las antípodas de Javier Crae está llenísima de palabras con tilde. Pero es fantástico. Martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas dan espectáculo con el esférico. ¿Dónde está el acento? Vamos a leer algunas palabras en voz alta. Hay que decir qué sílaba es la más acentuada. La última, la penúltima, la antepenúltima o incluso una anterior. Un consejo, busca la tilde. Dirección. Dirección. La mayoría de las palabras que acaban en ión tienen el acento en la última sílaba. ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? Sandía. Las palabras que terminan en ia, con tilde sobre la i,
tienen el acento en la penúltima sílaba. Si necesitas recordar cómo se separan las sílabas, mira este vídeo. ¿Qué fruta prefieres, sandía o melón? Centímetro, centímetro. Las palabras que terminan en metro son esdrújulas, es decir, tienen el acento en la antepenúltima sílaba. La estantería mide 60 centímetros de ancho por 120 centímetros de alto. Irlandés, irlandés. Las nacionalidades que terminan en es tienen el acento en la última sílaba. Paul es galés o irlandés. Es inglés. Música, música. Música tiene el acento en la antepenúltima sílaba. A Fátima le encanta la música clásica. Azúcar, azúcar. En la palabra azúcar, la sílaba más intensa es la penúltima. Ángel, ¿mi café tiene azúcar? Camión, camión. Camión tiene el acento en la última sílaba. ¿Dónde has comprado este melón? En la frutería que hay detrás de ese camión. Micrófono, micrófono. Algunas palabras que proceden del griego mantienen su acentuación en la antepenúltima sílaba. Enciende el micrófono, que allí no me oyen. Sí, no funciona. Enciéndelo, por favor. Arqueología, arqueología. En las palabras terminadas en logía, que significa ciencia, estudio, la sílaba tónica es la penúltima. La arqueología estudia las pirámides de Egipto. Recuérdamelo, recuérdamelo. Aquí el acento está en la sílaba anterior a la antepenúltima. Cuando colocamos los pronombres detrás del verbo recuerda, la sílaba tónica sigue siendo cuer. Recuerda, recuérdalo, recuérdamelo. El miércoles sale este vídeo con subtítulos en chino. Recuérdamelo, que quiero verlo. ¡Fantástico! Quizás hayas notado que en tu idioma y en español existen palabras que son parecidas, pero que no tienen la acentuación en la misma sílaba. En esos casos, la tilde es de gran ayuda. Frase para practicar. Por último, repite esta frase para poner en práctica lo que hemos visto y poder usarla cuando lo necesites. Llámame al móvil. 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 Confío en que este vídeo te habrá resultado útil para entender cómo se leen las palabras que sí llevan tilde. Pronto explicaré cómo se acentúan las palabras que no llevan tilde. Suscríbete para no perdértelo. ¡1.000.000 de gracias!
Adiós.